Hay textos que, leídos años después de ser escritos, simplemente te dejan helado. Hoy vamos a analizar uno de esos. Una visión bastante dramática sobre Venezuela, escrita allá por 1988 por Virgilio Pérez Vivas. Es increíble porque describe con un detalle asombroso una guerra civil, una intervención extranjera y un giro espiritual. Todo esto décadas antes de muchas de las crisis que se conocen del país. Acompáñenme en este recorrido para desglosar esta narración tan particular. Y bueno, la visión nos mete de lleno en el caos con esta frase. No es para nada un relato lejano, Está contado en primera persona, como una experiencia vivida, y de entrada nos advierte que estamos por escuchar algo de una escala casi inimaginable. Entonces, el primer acto de esta visión es el estallido de una guerra civil. Pero ojo, no estamos hablando de una pequeña revuelta. El texto describe un levantamiento masivo, donde una buena parte del pueblo, y más importante, del ejército, se pone en contra del gobierno. Y esta división es básicamente el punto clave. Según la visión, un 70% de los militares se pasa al lado de los civiles. Un 70%. Esto deja al gobierno con apenas un 30% de sus fuerzas. Con esa desventaja, pues la derrota fue rapidísima, casi inevitable. El periodo que sigue justo después se describe como un caos total y muy violento. El texto habla de sentencias en público y hasta ejecuciones de políticos, mientras un pequeño grupo que quedaba del gobierno anterior se resistía. O sea, el país seguía en un estado de batalla constante. Y bueno, de las cenizas del gobierno anterior, como suele pasar, surge un nuevo poder. En este caso, una dictadura cívico-militar. Y su primera acción es, claro, consolidar el control. Y lo hacen de una manera bastante directa y, la verdad, alarmante. Este era el eslogan que usaban mientras repartían armas por todas partes. Según la visión, había camiones llenos de armamento recorriendo las calles, entregando ametralladoras y granadas a cualquier civil que estuviera dispuesto a unirse a ellos. Así, sin más. Justo cuando parecía que este nuevo régimen ya se estaba afianzando, la historia da un giro de 180 grados. Una coalición internacional, con Estados Unidos a la cabeza, interviene. El objetivo declarado, restaurar la democracia. El conflicto, que ya era interno, ahora escala a un nivel global. El texto detalla la intervención como si fuera una operación de manual, rapidísima y arrolladora. Los aliados usan a Colombia como base, pronto dominan los cielos y empiezan una campaña de bombardeos masivos que, por supuesto, cambia por completo el rumbo de la guerra. La intensidad de esta nueva fase de la guerra es abrumadora. La visión describe un ruido pero tan ensordecedor por las bombas, los disparos y los aviones que la gente no podía ni oír a la persona que tenía al lado. Es la imagen del caos absoluto. Ahora, enfrentando una fuerza militar muy superior, el régimen dictatorial se ve totalmente acorralado. ¿Y cuál es su respuesta? Pues una medida desesperada: empezar a reclutar por la fuerza a los ciudadanos que se habían escondido para tratar de evitar todo el conflicto. Esta es la justificación tan sombría que daba el régimen. O sea, negarse a luchar se convierte en traición y se castigaba con la muerte. El llamado a la unidad se transforma en una herramienta de coacción. Si no estás con ellos, eres un enemigo. Punto. Y es aquí donde la historia, que era a una escala masiva, se vuelve algo súper personal. El propio narrador de la visión, que es un pastor, es reclutado a la fuerza. Los soldados simplemente entran a su casa y se lo llevan, ignorando por completo sus súplicas y su fe. La transformación que le imponen es total. Su herramienta de trabajo, la Biblia, es reemplazada por una ametralladora. Este es un símbolo súper potente de cómo la brutalidad de un conflicto puede derrumbar el mundo y los principios de cualquiera. Y así, de repente, arrojado al frente de batalla, el narrador se enfrenta a un dilema moral imposible. Disparar va en contra de todo lo que él cree, pero no hacerlo significa una muerte segura a manos de sus propios compañeros. Es una de esas preguntas sin respuesta fácil. El resultado de su primera y única batalla es simplemente trágico. El texto describe cómo todos a su alrededor mueren, dejándolo a él completamente solo, en un campo de batalla devastado. Imaginen la soledad y el horror de ese momento. Pero justo en este punto, el de máxima desesperación, la narrativa da un giro final, uno totalmente inesperado. De la destrucción total de la guerra, emerge un movimiento de fe, pero con un propósito completamente nuevo. Esta frase lo cambia todo. Es la idea que impulsa a los miembros de la iglesia que estaban escondidos a actuar.
Se dan cuenta de que ocultarse ya no les garantiza sobrevivir, así que deciden enfrentar el peligro de frente, pero armados con una misión espiritual. Y este se convierte en su grito de guerra, un lema simple pero profundísimo. Lo llevaban en camisas, en gorras y en banderas blancas, para señalar que su propósito no era violento. Su objetivo ya no era sobrevivir ellos, sino salvar a otros. Su misión tenía una estructura muy clara. Primero, salían de sus refugios. Segundo, se identificaban como un grupo neutral con banderas blancas y Biblias. Y tercero, se metían de lleno en la zona de guerra para buscar a los heridos y moribundos y ofrecerles consuelo espiritual. El texto hace aquí un paralelismo muy interesante. Dice que en esas calles devastadas solo se veían dos grupos organizados: la Cruz Roja, que atendía las heridas físicas de la gente, y los evangélicos, que estaban enfocados en su bienestar espiritual en el momento final. Y aquí viene algo sorprendente. Su misión les da una especie de estatus especial. El texto afirma que los soldados de los dos ejércitos reconocían sus banderas blancas y su propósito, y les permitían moverse libremente por el campo de batalla sin atacarlos, prácticamente como a la Cruz Roja. Y esta frasecita encapsula todo el propósito de su arriesgado trabajo. Cada vez que un soldado moribundo aceptaba su mensaje de fe, ellos decían: uno más para el cielo. Era su forma de medir el éxito de su misión alma por alma. Al final, la visión concluye que esta crisis tan terrible se convirtió en el catalizador para el mayor avivamiento de la Iglesia. Fue en la hora más oscura de la nación que esta comunidad encontró su máximo potencial y, según el texto, su verdadera razón de ser. Y así, esta dramática visión de 1988 nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Más allá de si fue una predicción o no, nos obliga a pensar en cómo los momentos de colapso total pueden, paradójicamente, forjar un sentido de propósito mucho más fuerte y claro en una comunidad.